Pasamos al siguiente ponente de la jornada, que es Pablo Masaguer, CISO en TSL, que es una compañía que engloba a Carolina Herrera y Purificación García, con una ponencia titulada La importancia del responsable de seguridad de la información, del CISO. Cuando quieras, Pablo. Bueno, hola, ¿qué hay? Gracias por la invitación y por la presentación. Mi nombre es Pablo Masaguer, llevo toda la parte de seguridad en STL, como bien decías, matriz de CH Carolina Herrera y Purificación García. Y bueno, y me habéis encomendado la ardua y compleja misión de contar un poco qué es lo que hacemos, ¿no? Los que nos dedicamos a la seguridad de la información y además hacerlo en un tiempo récord, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia rápidamente. Pues no han sido pocos ya los ponentes que han mencionado cosas como transformación digital, automatización, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto que es lo que nos toca vivir, nos ha tocado más en este último año, como bien habéis dicho, ¿no? A mí hay un ejemplo que me gusta mucho cuando hablamos de este tema, que es el ejemplo de Netflix, ¿no? Netflix es una empresa que nace en el 97, en el 98, con un gran componente logístico, decide que su primer o principal activo va a ser el envío de cintas de vídeo, ¿no? a los clientes, va a hacer ese servicio de delivery de vídeo, ¿no? Entonces, una revolución para ellos, ¿no? Una revolución que poco a poco pues va adoptando la tecnología como su principal negocio, ¿no? En 2007 inicia su andadura en la emisión de vídeo, en streaming, etcétera, etcétera, y en 2020 tiene ya más de 180 millones de usuarios. Eso es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad que se ve pues, favorecida en parte por esta última época del coronavirus y en parte también, o en gran parte, por su buen hacer y el saber adoptar la tecnología en un momento clave, ¿no? Automatizar, digitalizar muchos de sus procesos. En el otro extremo de este maravilloso ejemplo, pues se nos pueden ocurrir 300.000. Yo he puesto ahí 4 que pueden ser, pues, cuando menos graciosos, pero que dejan de serlo en el momento que se convierten en escenarios o en vectores de ataque desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Tener un horno con wifi pues puede ser maravilloso, puede ser estupendo que lo puedas encender desde tu puesto de trabajo o cuando estás haciendo la compra para precalentarlo. La realidad es que eso hace que expongas la red inalámbrica de tu casa, ¿no? Entonces, la digitalización tiene sentido, todo el sentido del mundo. La transformación digital no solo tiene sentido, sino que es necesaria, pero todo eso conlleva unos riesgos, ¿no? Tiene unos escenarios de riesgos asociados que hay que considerar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos impactos, ¿no? Los impactos de vivir en un mundo digital, el principal es el aumento del cibercrimen, ¿no? El cibercrimen desde 2019 representa la mayor industria del crimen, por delante del tráfico de armas, narcotráfico, etcétera, etcétera. El gobierno federal de los Estados Unidos clasifica el ransomware. El ransomware pues, es ese malware que está de moda, ¿no? que captura o que cifra la información que tenemos en nuestros PCs, en nuestros servidores y que nos exige un rescate, ¿no? para descifrarla, como amenaza la seguridad nacional, ¿no? Subrayando además la necesidad de priorizar las medidas de mitigación a la hora de protegerse contra este tipo de amenazas. Es decir, el propio gobierno federal de los Estados Unidos nos dice o les dice a las empresas, ojo con esto, poner las medidas en sitio, poner los controles en sitio, porque es necesario, ¿no? Es una amenaza y más para las empresas que nos dedicamos a la logística, a la distribución, al comercio, ¿no? Bueno, y esto ¿cómo lo afrontamos, ¿no? Tenemos encima de la mesa dos retos. Uno, ayudar en ese proceso de transformación y dos, asegurarlo. Lamentablemente esto trata o consiste en dar un valor a una información que muchas veces desconocemos. A día de hoy, muchas de las empresas que estáis aquí pues, participando como asistentes, ¿no? Como oyentes, no sabéis cuánto vale vuestra información. No lo sabéis principalmente porque no os habéis o bien enfrentado a una multa por hacer mal uso de la misma o porque no habéis tenido que prescindir de la misma ante una indisponibilidad, ante una disrupción. No sabéis cuál es el lucro cesante de quedaros sin sistemas, sin información, etcétera, etcétera.
Además, tenemos otro hándicap, que poco a poco conocemos menos dónde está esa información. Muchos de estos procesos que se automatizan, que se digitalizan, se llevan a eso que se llama la cloud, ¿no? Que no deja de ser el ordenador de otro o de otros. ¿Dónde tenemos la información? ¿Dónde la están procesando? ¿Quién la está procesando? ¿Quién está accediendo? Pues son preguntas que no tienen fácil respuesta, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues hay que ponerlas encima de la mesa. Y por último, y no por ello menos importante, y además es lo que nos lleva a la ponencia de hoy, ¿no? A compartir un poco mi experiencia, es quién es el responsable de proteger toda esa información, esos datos, esos sistemas que nos ayudan en el día a día, en el cual están soportados los procesos, ¿no? Antes de entrar, ¿no?, en esa figura del CISO se hace obligado, ¿no? El CISO existe porque la ciberseguridad existe, ¿no? La ciberseguridad se venía entendiendo pues, como un tema de virus, de frikis, etcétera, etcétera, y que un poco pues, impulsada por la propia tecnología. Esa revolución ha visto ampliado su ámbito, ¿no? Hace poco salió publicada la guía del INCIBE de glosario de términos de ciberseguridad. Tiene 81 hojas, ¿no? No voy a entrar en ella, pero el hecho de que tenga 81 hojas pues os hace pensar que si simplemente a modo de definición de conceptos hay 81 hojas de contenido, es una disciplina amplia, ¿no? Que ha dejado de ser un tema de virus y de frikis a convertirse en algo más, ¿no? La figura del CISO, decíamos, está empezando a tomar o adquirir otros condicionantes, otros componentes, entra o en relación o en colación con muchas otras cosas o áreas, departamentos que ya tenéis en las empresas, ¿no? En ese gráfico que veis en pantalla puede estar más o menos acertado, pero lo cierto es que permite hacerse una idea, ¿no?, de todo lo que hace a día de hoy un CISO. Es cierto que temas de controles, de riesgos, se apoya en equipos de legal, toca temas de infraestructura de tecnología, en operaciones de seguridad, un montón de cosas, veis, hay un montón de cajitas. A mí me gustan especialmente dos de ellas, ¿no?, que son los hexágonos de arriba, que lo que viene a decir es que un CISO lo que tiene que hacer es construir relaciones, ¿no? Construir relaciones para llegar a objetivos. El objetivo principal es asegurar la información, garantizar que está disponible, que es íntegra y que accede quien tiene que acceder, ¿no? Y además hay otra, ¿no?, a su lado, que es liderar el cambio. Más allá de liderar es participar en el propio cambio, ¿no? El cambio sin control, veíamos antes el ejemplo o la botella de agua que te avisa si está medio vacía, o el horno que puedes encender desde tu casa, o la lavadora, pues está muy bien, ¿no? O no, pero la realidad es que en ese cambio, en esa digitalización, o se hace de manera segura, o aplicar la seguridad a posteriori es sumamente costoso, ¿no?, comparativamente. Y bueno, claro, diréis, y con todas esas cosas que hacéis, los CISOs, o que os habéis visto obligados a hacer en poco tiempo, ¿no? Porque es cierto que hay empresas como el ejemplo de Netflix, que tuvo muchos años para evolucionar, considerando muchos como 14 o 15 desde el 2010, desde el 2007 hasta la actualidad. Otras pues se han visto abocadas a este desenfreno, ¿no?, de automatización, teletrabajo, etcétera, etcétera, en cuestión de meses, ¿no? Un año y unos pocos meses que llevamos. Bueno, pues esto se trata de establecer prioridades, ¿no?, de identificar qué es lo relevante para el negocio, y no solo para el negocio, sino desde qué punto de vista nos pueden atacar. Hay múltiples informes de seguridad a día de hoy disponibles en la red que te dicen cuáles son los vectores, los escenarios de ataque más comunes, ¿no? Este gráfico lo que os viene a representar es que, si os fijáis bien, dice que el 96% de las brechas de seguridad que se produce pues están enfocadas o dirigidas a las personas, se producen por errores humanos de los mismos o por atacantes internos. Y que además los vectores de ataque suele ser el correo electrónico, la navegación propia del usuario, o que el propio usuario extrae información directamente de manera deliberada de la empresa. Dice el FBI en un informe reciente que el 50% del lucro cesante ocasionado por ciberataques está debido al compromiso
de las cuentas de correo electrónico corporativas de los empleados. Eso da un índice muy claro de por dónde viene, ¿no? Y sobre todo en nuestro sector. Apuntaba antes otro compañero, hay que estar preparados para los incidentes, hay que estar preparados, eso es la labor del CISO, preparar esos planes de mitigación, de contingencia, etcétera, etcétera, pero la realidad es que los incidentes ocurren, no ocurren, y además si os fijáis en ese dato viene de una firma de seguridad. Los principales afectados por ataques de ransomware en estos 2 últimos años hemos sido precisamente nosotros. ¿Por qué somos nosotros y no es la banca, por ejemplo? La banca sufrirá muchos más ataques. Otra cosa es que se consoliden, otra cosa es que tengan éxito y otra cosa es que el vector de ataque pues posiblemente no sea el correo electrónico, en tanto en cuanto ellos sí lo tienen mucho más asegurado de lo que lo podamos tener el resto o de lo que lo teníamos hasta hace relativamente bien poco, ¿no? ¿Cómo nos impactan esos incidentes? Esos incidentes, habéis visto hace poco el ataque al oleoducto en Estados Unidos ha parado la mitad de un país, ¿no? Habéis escuchado las estafas al CEO, ¿no? La típica estafa al CEO, la farmacéutica Zendal perdió 9 millones de euros pues porque se hicieron pasar por el CEO, haciendo pensar con técnicas de ingeniería social que determinadas transferencias estaban solicitadas por personas de responsabilidad en la empresa. Y sobre todo, y quizás es algo que es relativamente nuevo y que viene motivado por esa digitalización, esa aceleración, empezamos a ver muchos ataques o empezamos a sufrir muchos ataques que no nos van dirigidos directamente a nosotros, sino a nuestros proveedores, ¿no? En esa cadena de subcontratación, de externalización a la que nos vemos abocados para llegar a donde no es tan fácil llegar, decía el compañero de antes, el talento es fundamental tenerlo, es importantísimo formar a la gente, ¿no? A los empleados. Lo cierto es que hay determinadas temáticas en las que es complicado, ¿no? Atraer talento o mantenerse al día. Eso hace que tengas que tirar muchas veces de proveedores. Y lo mismo a nivel servicio, ¿no? Si tienes que operar en países en los que no tienes presencia, estás abocado a trabajar con partes externas. Esas relaciones contractuales es fundamental asegurarlas, y no solo la propia relación desde el punto de vista contractual, sino desde el punto de vista de integración de los sistemas, ¿no? Un poco también por buscar el encaje, ¿no? Y que eso que os puede sonar a chino a algunos de vosotros, espero que a la mayoría ya no, esa realidad digital en la que vivimos, ¿no? En la que estamos operando actualmente, pues que yo casi la comparo, ¿no? Casi con la revolución industrial de hace años, ¿no? Tiene ciertas analogías, ¿no? con el mundo físico del que veníamos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, hemos visto a día, pues hasta hace poco, cómo nos afectaban los confinamientos provocados por un virus, ¿no? Que no controlábamos, el coronavirus. Eso es lo que sucede día a día, ¿no? En la informática. Es cierto que la afectación es distinta. El primero afecta a personas y la gente se muere de ello, desgraciadamente. Y lo otro afecta a sistemas, ¿no? Pero el aislar los sistemas, el tener que restringir el acceso a determinadas máquinas contaminadas al parque que podemos tener de tecnológico es el día a día, ¿no? Lo mismo con el ransomware, está de moda ahora, pero la realidad es que secuestros pues, han sucedido a lo largo de la historia y seguirán sucediendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que esa realidad que algunos vemos tan lejos, ¿no? No deja de ser una transposición de lo que hemos venido viviendo durante históricamente años y años a este mundo digital, ¿no? Entonces, yo un poco por cerrar, no extenderme y por dar esa visión en esos 10 minutos que me pidieron, yo remarcaría 3 puntos, ¿no? en este contexto. El primero es que
la realidad digital está aquí y no se va a ir. Aunque la gente vuelva a las oficinas a trabajar, han sido muchos los procesos, ya no solo los procesos, las empresas que se han dotado de tecnología, y eso ha venido para quedarse, no hay vuelta atrás, ¿no? En ese sentido. Lo segundo es que la función esa de proteger todos esos procesos, esas empresas, esos sistemas, es la función del CISO, ¿no? El CISO es una función necesaria, es una función a la que le podemos dar o dotar de responsabilidades, atribuciones en función del encaje que tenga en nuestra empresa, ¿no? Afortunadamente, digo afortunadamente porque hay otros entornos que no son tan dinámicos, nuestros pues, sectores no gozan de la regulación que puede gozar la banca, por ejemplo, ¿no? Que sí que nos establece muy claro hasta dónde llega un responsable de seguridad y hasta dónde no. Nosotros tenemos la capacidad de dotarlo de pues eso, atribuciones, funciones que de otra manera no podría ser así, y además de llegar a sitios donde a lo mejor estábamos un poco más cojos, ¿no? Y tercero, y ya por ir terminando, y en colación también a algo que ha comentado algún otro compañero antes, esto se trata de dotarnos de una ventaja competitiva, ¿no? La seguridad yo la veo de esta manera, es una ventaja competitiva, que es cierto que en nuestros sectores los entes reguladores no nos lo exigen como tal, pero quien sí nos lo va a exigir y cada vez más son nuestros clientes, ¿no? Clientes que pueden hacer que, pues por sentir que no compran en un site seguro, pues dejen de hacerlo, ¿no? O clientes o proveedores que no quieran trabajar con nosotros o nosotros no queramos trabajar con ellos por la misma razón, ¿no? Entonces, que cale un poco ese mensaje, ¿no? Que poco a poco la ciberseguridad no dejará de ser eso, más que una ventaja competitiva y ante la cual hay que posicionarse, ¿no? Y un poco hasta aquí he llegado. He intentado correr, sobre todo para recuperar a lo mejor ese tiempo que teníamos un poco perdido. Y lo dicho, encantado de compartir mi experiencia y sobre todo un poco mi visión de la ciberseguridad en este mundo de seguridad como tal. Muchísimas gracias, Pablo, por tu ponencia y por ofrecernos esa visión de la importancia del responsable de la seguridad de la información. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.